Colosenses capítulo 3, verso 13. Colosenses 3, verso 13. Dice la palabra del Señor: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Un entrenador de fútbol recogió a su hija de 2 años en casa de unos amigos a petición de su esposa, de la cual estaba separado. Una vez en el auto, la pequeña se durmió mientras su padre hacía una serie de encargos rápidos. Después se fue a la práctica de fútbol, olvidando que su hija estaba dormida en el asiento posterior. 2 horas más tarde, cuando volvió, para horror perpetuo suyo, descubrió su cuerpo. Había muerto en el intenso calor del automóvil en una tarde de agosto. Él no le pidió perdón a su exesposa. Ella ya lo odiaba por otras razones. No valía la pena que le pidiera perdón, sabiendo que ella lo iba a rechazar. Más aún, creía que pedirle perdón equivaldría a darle un aspecto trivial a algo tan horrendo que había sucedido. Una cosa es que una hija querida muera en un accidente, y otra muy distinta es que muera ahogada por un descuido de su padre. Aquello era una ofensa para la cual él creía que no podía haber perdón ni reconciliación. ¿Qué hacemos cuando los demás no nos quieren perdonar? El perdón que libera es el título para la enseñanza de esta mañana. Y mientras preparaba este mensaje, mis queridos hermanos, realicé una introspección, es decir, una mirada interna, miré hacia mi interior y me pude dar cuenta del daño tan enorme que he podido yo hacerle a otras personas. Tal vez un comentario, un gesto, una palabra dicha en el momento no oportuno, en fin, heridas difíciles de perdonar. Y es tan fácil enfocarme en las heridas que me han causado, pero qué difícil es ser uno consciente de las heridas que ha causado a otros, a sus hermanos, amigos, pareja, padres, en fin. Cantidad de personas que hemos podido ofender y que en este momento no hemos recibido perdón de parte de ellos. Y el rey David entendía muy bien de lo que estoy hablando, de un corazón despiadado, de un corazón rencoroso, de un corazón con falta de perdón. Y este corazón del cual estamos hablando puede ser el suyo o puede ser el mío. Un corazón endurecido, un corazón que no quiere y no está en la capacidad de perdonar ni de pedir perdón. Y esta historia la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Y quiero que por favor usted me acompañe a que juntos veamos esta historia. Segunda de Samuel, capítulo 24. Cuando David se encontraba en su mejor momento, es decir, tenía un reino consolidado, hombres a su servicio, una gran familia numerosa, empezó a observar el poderío de las fuerzas militares que él tenía. Y su corazón, mis hermanos, en ese momento se llenó de orgullo. Tuvo un momento de debilidad el rey David. Por lo tanto, ordenó a su comandante Joab que contara a los hombres de guerra que había en Israel y en Judá. Joab, aunque indeciso de la orden del rey, hizo el trabajo que se le encomendó. Pero antes, este hombre leal le respondió a David: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Quería hacerlo entrar en razón con estas palabras.
en términos sencillos para entender lo que Joab estaba diciendo a David, era: ¿por qué quiere el rey contar a su pueblo? Preguntó Joab. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo que te lleva, rey, a contar a tu pueblo? Eso solamente lo sabía ¿quién? David, por el orgullo que había en su corazón. Pero la voz de la conciencia, fue ahogada por la decisión que el rey ya había tomado. Y aunque Joab se encontraba en desacuerdo, pues cumplió la orden que se le encomendó, empezó a hacer su trabajo. Y después de varios meses se presentó ante el rey, hizo un censo y llegó hasta donde David, y el informe que entregó era que habían 1.000.000 de guerreros estaban listos para la batalla. ¿Cuántos? 1.000.000 de hombres estaban listos para la batalla. Y a simple vista parecía un logro impresionante, pero algo en el corazón de David se quebrantó. Al caer la noche, con su corazón contrito, con gran remordimiento, se dio cuenta de lo que había hecho. No era el censo lo que había ocasionado el disgusto de Dios, era la desconfianza que David tenía ¿de quién? De Dios. Porque no fue David el que lanzó la piedra contra Goliat, fue Dios el que dirigió esa piedra contra el gigante. Y en cada guerra que enfrentaba David, en cada batalla, no era David sus guerreros, sino que era ¿quién? Era Dios que estaba con David. No era la fuerza de su ejército lo que le había dado la victoria, sino que la mano de Dios siempre había estado con él. Pregunto, ¿lo que hemos logrado, lo que hemos obtenido hasta el día de hoy, es por nuestras fuerzas, es por nuestro talento, por nuestras capacidades, o es por Dios? Por Dios para nosotros que somos sus hijos, porque en el mundo, el sistema del mundo se mide de otra manera. En el sistema del mundo sí es por las capacidades, por los logros, por lo que se alcanza a lograr. Pero mis hermanos, ocurre algo que me llama mucho la atención, y es que el rey se ve atormentado por la culpa y clamó al cielo. Dice lo siguiente en el verso 10: he pecado gravemente por haber hecho esto. ¿Qué hizo David? Reconoció su error. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. La justicia de Dios debía de manifestarse. ¿Y esto qué nos enseña? Que todo pecado, mi hermano, tiene consecuencia. Todo pecado tiene consecuencia, y la justicia de Dios se debe de manifestar. Dios es soberano, y de hecho le concedió ese perdón a David, y no solamente en esa ocasión, sino en muchas otras ocasiones. Pero podemos ver a lo largo de las Escrituras que siempre había una consecuencia del pecado, y en especial el pecado de este hombre del cual estamos hablando el día de hoy. Al amanecer, Gad, el profeta de Dios, llegó con un mensaje aterrador. Ya David había pedido perdón, pero llega el profeta. Sabemos que los profetas en el Antiguo Testamento cumplían una función, y era ser la voz de Dios. Y se presenta Gad ante David y le dice: el Señor te da 3 opciones, 3 castigos por el cual debes escoger uno. Eso puede encontrarlo usted en el verso 13. ¿Cuáles eran estos 3 castigos? 7 años de hambre en la tierra, 3 meses huyendo de sus enemigos, o 3 días de peste devastadora enviada por Dios. ¿Cuál hubiera escogido usted? Ninguna, ¿cierto? Pero recuerden, todo pecado, ¿qué?
tiene consecuencia. Todo pecado tiene consecuencia. 7 años de hambre, 3 meses huyendo de sus enemigos, o 3 días de peste devastadora enviada por Dios. David quedó aturdido, porque su corazón se llenó de angustia, porque el pecado cometido por él, pues lo iba a recibir las consecuencias su pueblo amado. Amén. Cayó de rodillas y con lágrimas en los ojos expresó lo siguiente: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Mira lo tremendo y lo profundo de este versículo: mas no caiga yo en manos de hombres. Bendito sea el Señor. David conocía muy bien el corazón humano, un corazón despiadado, falto de perdón, lleno de rencor, implacable. Ese es el corazón del hombre y de la mujer, y más cuando ha sido herido. Se convierte en un corazón duro, que no quiere dar perdón. Mis queridos hermanos, el corazón del hombre puede ser cruel y no mostrar compasión, pero Dios, mis hermanos, es misericordioso. David lo sabía y David entendía. ¿Qué prefirió? 3 días de una peste devastadora a estar huyendo 3 meses de sus enemigos. Y él sabía que aunque el castigo era severo, mis hermanos, había esperanza. Dios es misericordioso. Con Dios hay esperanza. ¿Quién lo cree? Con Dios hay esperanza. Él es misericordioso. Y para no alargar más la historia, el ángel del Señor, dice la palabra, que fue enviado sobre la tierra. Durante 3 días la peste azotó a Israel, desde Dan hasta Berseba. 3 días. La muerte caminó por las calles. Y esa peste, mis hermanos, provocó 70,000 muertes en 3 días. 70,000 vidas arrebatadas, 70,000 inocentes. Y esa es una lección para que aprendamos hoy. Nuestro pecado puede traer consecuencias devastadoras. ¿Nuestro pecado qué? Puede traer consecuencias devastadoras. Porque no es solamente usted, es también ¿quién? Su casa, los que están alrededor de ella, los hijos, la esposa. El pecado es algo serio. Y este hombre, mis hermanos, este rey, dimensionó la consecuencia de su pecado y no dudó en acudir a Dios. Y aquí aprendemos por qué se le conoce a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre se acerca a Dios diciendo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Es decir, ¿qué hizo este pueblo? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Pero Dios, mis hermanos, amaba a David. Dios lo amaba. Dios escuchó la voz del rey, de David, así como te escucha a ti y me escucha a mí. En momentos de crisis, ¿a quién acudimos? A Dios. En momentos de desesperación, de incertidumbre, no me alcanzo a imaginar lo que este hombre vivió solamente en 3 días. 70,000 personas habían muerto a causa de su desobediencia y de su pecado, a causa de su desconfianza. Primera lección para aprender el día de hoy: todo pecado tiene ¿qué? Consecuencias. Y la segunda, esa consecuencia puede ser devastadora. Amén. Amén, amén. David prefirió 3 días de peste acompañado de Dios.
que 3 meses huyendo de su enemigo sin la compañía de Dios. Prefirió estar esos 3 días acompañado de Dios. Ahora, ¿por qué hablar del perdón que libera? Bueno, hemos estado enfatizando durante estos últimos días, durante creo que últimos 2 meses, acerca de las heridas del alma. ¿Quiénes las recuerdan? Ya hemos hecho mucha mención acerca de estas heridas. Y el Señor nos ha movido a mi esposa y a mí a predicar acerca del perdón que libera. Querida iglesia, cuando enfrentamos estas heridas que hemos recibido, el perdón es la única salida. ¿Amén? El perdón que es la única salida. Y cuando somos nosotros los que hemos cometido esas heridas, también el perdón es la única salida. No hay otra opción. Dice la palabra en Hechos 24:16. Y por esto procuro. ¿Quién está hablando en Hechos? Mis hermanos. Pablo, díganlo con autoridad, sin temor. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Usted y yo deberíamos de estar en la capacidad de mirar a cualquier persona que hayamos ofendido a los ojos y hacer lo posible para alcanzar esa reconciliación con esa persona. Todo lo que esté al alcance de nuestras manos debemos de hacerlo para obtener ese perdón, para obtener esa reconciliación. La conciencia sin ofensa es una conciencia tranquila. Yo pregunto, ¿quiénes de los que están aquí no quieren una conciencia tranquila? La conciencia tranquila es un tesoro inmenso. La conciencia tranquila, mis hermanos, no tiene valor, no tiene precio. Y un cristiano realmente comprometido sabe que no puede tener una comunión ininterrumpida con Dios si no ha hecho todo lo posible o todos los esfuerzos posibles para reconciliarse con aquellas personas que ha ofendido. Por eso es que hay muchas conciencias en este momento inquietas, intranquilas, porque no han hecho lo que está a su alcance para lograr ese perdón, lograr esa reconciliación. Ahora bien, después de causar ese desastre, cuando cometemos errores, necesitamos tomar nosotros la iniciativa para pedir perdón por esas faltas. Esa es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Y casos desastrosos de falta de perdón vemos a lo largo de las Sagradas Escrituras. Vamos a tocar solamente 2 ejemplos y quiero que usted, por favor, esté muy concentrado a lo que la palabra del Señor tiene para su vida el día de hoy. El hermano que nunca perdonó. ¿De quiénes vamos a hablar? Esaú perdonó. El hijo pródigo no perdonó. En la parábola del hijo pródigo, que se encuentra relatada en Lucas 15, del verso 11 al verso 32, nos muestra 2 aspectos muy importantes a considerar. Mientras que el padre amoroso perdona al hijo pródigo y recibe a su hijo con los brazos abiertos, el hermano mayor, por el contrario, muestra rencor, resentimiento, enojo, envidia. Aquí podemos ver lo duro que puede ser un corazón. Y David no estaba equivocado. David entendía y sabía lo duro que podía ser un corazón. Por eso decidió 3 días de peste a 3 meses de estar huyendo del enemigo. El enemigo, mis hermanos, puede ser implacable. Y el hombre y la mujer puede ser también implacable. Y más cuando no se tiene a Dios en el corazón. Aquí podemos ver lo duro de ese corazón.
la indiferencia, la falta de perdón, pueden carcomer hasta aún nuestros pensamientos más puros. Y cuando esto ocurre, tenemos una conciencia que está ofendida, una conciencia intranquila, una conciencia que no tiene paz. Eso ocurre con la falta de perdón. Y no pienso relatar toda la historia, quiero que por favor usted se ubique ahí en Lucas 15, 11, 32, porque vamos a ver solamente unos cuantos versos, porque creería que todos la conocemos. ¿Amén? ¿Sí conocemos la historia del hijo pródigo? Gloria al Señor. Pero vamos a enfocarnos en el hijo mayor. El hijo mayor tenía un corazón endurecido, había una herida en el alma por la actitud de su hermano. Y por qué no decirlo, por la actitud de su padre. Esa era su percepción. ¿Cómo pudo mi padre recibir a este hijo que se fue y malgastó la herencia y lo recibe con los brazos abiertos? Y mientras su hermano, mis hermanos, se hundía en la miseria tras haber malgastado toda su herencia, este hijo mayor continuaba trabajando en su casa día a día. Se levantaba a oscuras y llegaba a oscuras, porque todo el día trabajaba para su padre, sin quejas visibles. Pero ¿qué ocurre? Un día llegó de haber laborado en el campo, de haber administrado la hacienda de su padre, y notó algo extraño. Escuchó música. Escuchó a muchas personas, escuchó risas, tal vez algunos danzando, alegres. Y él preguntó a uno de sus criados: ¿por qué celebran? ¿Por qué celebran? Esa fue la pregunta del hijo mayor. Todo se le pudo haber pasado por la mente a este joven, menos que su hermano hubiese regresado, menos que su hermano hubiese tenido el valor de regresar a la casa del padre. La rabia consumió a este hermano mayor. Un resentimiento acumulado se albergaba en su corazón. La falta de perdón acumula resentimientos en nuestro corazón. ¿Quién lo cree? La falta de perdón acumula resentimientos en nuestro corazón. Se puede expresar por medio del odio, de la ira, de malas palabras, de ofensas, de gestos, de miradas. ¿Eso por qué ocurre? Porque hay resentimiento acumulado. Es como una olla a presión. Eso se acumula en el corazón, y así estaba viviendo este joven o el hermano mayor, con un corazón resentido, acumulando odio. Pero ocurrió algo más. Su resentimiento había sido alimentado durante muchos años, no sabemos cuánto tiempo. Y ahora veía cómo su hermano, después de haber desperdiciado toda su herencia, regresa muy campante a la casa y es recibido con honores. Arman una fiesta en honor a su hermano. Yo no quiero preguntarle a usted, pero ¿qué hubiera sentido? Ahí donde usted está, no me diga ¿qué hubiera sentido? ¿Cierto? Muchos se ríen. Mis hermanos, porque el corazón del hombre no es igual al corazón de Dios. Y David lo entendía muy bien. Por eso prefirió estar en las manos de Dios y no en las manos del hombre. Porque somos despiadados, somos rencorosos, somos odiosos. ¿Es cierto? Pastor, eso no me pasa a mí. Me tienen que dar la receta. Porque eso es lo que alberga el corazón del hombre. Ahora pregunto, ¿está bien que el corazón del hombre y la mujer albergue eso? No. Y es por eso que estamos aquí, aprendiendo qué vamos a hacer frente a esos rencores acumulados. Y en este caso, en el caso del hermano mayor, mis hermanos, él vio que esto era una injusticia.
igual también yo lo veo como una injusticia. Y él le reclama a su padre, le dice: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Este fue el reclamo del hijo mayor a su padre. Había un sentimiento de injusticia que cegó su corazón. No entendía, mis hermanos, lo que muchos cristianos tampoco hoy entienden: que la gracia no se basa por los méritos, sino por la misericordia. La gracia no se basa por sus méritos, ni por los míos, se basa por la misericordia de Dios. Y este joven no pudo alegrarse por la restauración de su hermano, porque creía que la recompensa debía de ganarse y no regalarse. Nosotros, mis hermanos, tenemos una bendición grande. Estamos viviendo en la gracia. Esa recompensa es regalada. No es por nuestros méritos, es por la misericordia de Dios. No es como muchos piensan, ¿no? Voy a hacer esto para agradar a Dios. Mis hermanos, examinemos nuestros corazones. ¿Qué estamos haciendo para agradar verdaderamente a Dios? Pero este hermano, además del resentimiento acumulado y ese sentimiento de injusticia, también luchaba contra su orgullo y superioridad moral. Se creía mejor que su hermano. Decía: mientras mi hermano es un pecador, yo siempre estoy con mi padre, yo siempre estoy obedeciéndole. Ese orgullo lo hacía incapaz de que viera el arrepentimiento genuino de su hermano, del hijo pródigo. Solamente veía los errores. Y hay otra lección para aprender el día de hoy. Cuando nos falta perdón es porque siempre vemos los errores pasados. Estamos viendo los errores pasados. Es que me hizo aquello en tal fecha y yo iba vestida de esta forma y él iba vestido de tal otra forma, y tenemos en nuestra memoria ese recuerdo intacto. Esto es lo que le pasaba al hermano mayor. Él sabía en qué momento se había ido su hermano de la casa, cuáles fueron las palabras que dijo a su padre, cómo iba vestido, cómo iba riéndose mientras abandonaba la casa de su padre. Eso era lo que él tenía en mente. Estaba cegado por su orgullo y superioridad. Su corazón estaba endurecido por la creencia de que su vida de obediencia lo hacía superior. Este era el corazón del hijo mayor. Ahora yo le pido un favor, mis hermanos. Examinémonos en nuestro interior. Saque un tiempo, unos segundos, por examinar qué es lo que hay en su interior, qué es lo que le impide obtener esa libertad a través del perdón. Puede ser un resentimiento acumulado, puede ser un sentimiento de injusticia o el orgullo y superioridad moral. La falta de perdón que encadena. No sé cuál sea tu caso. Puede ser un resentimiento acumulado, un sentimiento de injusticia, o puede ser también orgullo y superioridad moral. Sentirme muy bueno, sentirme que soy tan perfecto que otras personas no pueden cometer errores. ¿Por qué hablar del perdón que libera? Acompáñenme en Mateo capítulo 6, verso 14 y 15. Vamos a ver lo importante que es el perdón. No hay otra opción, mis hermanos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Voy a volver a leerlo porque esto es profundo.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué va a ocurrir? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No es por nuestros méritos, no es por lo que haga, es por la misericordia de Dios. Es que es tan grande el daño que me hizo que no se merece el perdón. Si usted me pregunta, le puedo dar la razón. Pero cuando ya conocemos de la palabra, solamente hay una opción, y es el perdón. No hay otra opción. No hay más opción. O perdono o sigo encadenado, atado. Porque el perdón libera. Que no se lo merece, pero quiero ser libre. Y si otorgo ese perdón, voy a tener libertad en mi vida. Amén. Porque al final, ¿quién se hace el daño? Nosotros mismos. Es uno mismo el que se hace el daño. Es por usted y por, en el caso mío, que busco ese perdón para tener esa libertad. Gloria al Señor, mis hermanos, porque Dios es poderoso, Dios es grande. ¿Quién lo cree? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y siga concentrado porque lo que viene es poderoso. Acabamos de hablar del caso de dos hermanos, ¿no? El hermano que no otorgó el perdón. Pero en contraste a este caso están Jacob y Esaú, hermanos gemelos. Habían estado marcados por el conflicto desde el vientre de su madre. Eso lo podemos encontrar en el libro de Génesis. Y Esaú, el primogénito, no había sido engañado una sola vez por su hermano, fue engañado 2 veces. La primera, mis hermanos, fue cuando compró su primogenitura por un plato de lentejas. Y la segunda, cuando con la ayuda de su madre disfrazaron a Jacob para que se pareciera a Esaú y robara la bendición de su padre. 2 veces. Yo pregunto, ¿cómo estaría el corazón de Esaú? ¿Cómo estaría el corazón de Esaú? La traición que ocasionó Jacob, pues sembró en el corazón de Esaú un odio profundo por su hermano, tanto así que juró matarlo. Y Jacob, temeroso, huyó. Durante años vivieron separados, Esaú cargando con el resentimiento y Jacob con el temor. Otra lección para el día de hoy. Sufre tanto el ofendido como el ofensor. Amén. No sé si está entendiendo, pero los dos están sufriendo, tanto el ofendido como el ofensor. Esaú cargando con el resentimiento y Jacob con el temor. Pero mis hermanos, como lo predicamos la semana anterior, Dios siempre tiene un plan. ¿Quién lo cree? Amén. Dios siempre tiene un plan. Hasta que llegó el día en que Dios le ordenó a Jacob a regresar a su tierra. Era una orden: debes de regresar a tu tierra. Lo que inevitablemente significaba enfrentar a su hermano Esaú. ¿Qué pensaría Jacob mientras dio esa orden Dios? ¿Será que ya murió Jacob? ¿Será que ya murió Esaú? ¿Será que ya se le olvidó? Eso no se olvida. Tremendo resentimiento el que podía tener este hombre. Mis hermanos, pero los designios de Dios son grandes. El perdón que libera. Y esté muy atento a lo que viene a continuación, porque esta historia nos anima a nosotros poder otorgar ese perdón si nos han ofendido. La noche antes de encontrarse con Esaú, Jacob tuvo una experiencia que cambiaría su vida. Un hombre misterioso se le presenta a Jacob a orillas del arroyo Jaboc.
Dice la palabra que este hombre misterioso lo enfrentó y luchó con él hasta el amanecer. Esto no era cualquier hombre, era Dios mismo en forma de ángel. Jacob luchó con todo su ser, pero llegó al punto en que su oponente tocó la cadera de Jacob, dejándolo cojo. Y sin embargo, Jacob no soltó al ángel y clamó: no te dejaré si no me bendices. Lo único que necesitaba Jacob era la bendición de Dios para enfrentar a su hermano. No te soltaré si no me bendices. Pero ocurre algo, mis hermanos, maravilloso en ese encuentro. Ya no era el astuto Jacob, sino que había sido un hombre transformado por la gracia divina. Transformado por la gracia divina. ¿Usted quiere que lo perdonen? ¿Quiénes de los que están aquí han ofendido y quieren que los perdonen? Debemos ser primero transformados por la gracia divina. De lo contrario no va a ocurrir nada. Y eso fue lo que ocurrió con este varón. Fue transformado por la gracia divina. Le dijo: no te dejaré si no me bendices. Y este encuentro lo preparó para enfrentar lo que más temía, la reconciliación con su hermano. El encuentro ya era inevitable. Eso ocurrió una noche antes de presentarse Jacob ante Esaú. Y al amanecer, Jacob, cojeando, aceptó su destino. ¿Cómo estaba Jacob? ¿Estaba contento de ver a su hermano? Estaba temeroso, asustado, no quería, pero Dios había dado una orden. Jacob ve a Esaú de lejos acercarse con 400 hombres. ¿Qué pudo haber pensado o pasado por la mente de Jacob? De inmediato, ¿qué hace? Está aterrorizado y divide su campamento y dice: vamos a enviar a una parte de la gente delante y la otra parte del campamento se va a quedar atrás, y yo también me voy a quedar atrás esperando a ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre. ¿Tratando de qué? De apaciguar la ira de su hermano. Y con la primera comitiva mandó regalos. Y luego, mis hermanos, esté muy atento a Génesis capítulo 33, verso 3. Quiero que por favor me acompañe a leer esta cita. Este hombre se adelanta y en un acto de profunda humillación se inclina 7 veces ante Esaú. Lo que estamos hablando es profundo. Es decir, Jacob divisa a Esaú, supongamos que viene la otra cuadra. ¿Qué empieza a hacer Jacob? Se empieza a arrodillar. Se arrodilla, ora, se levanta, camina otros pasos y vuelve a hacer lo mismo. Profunda humillación. ¿Usted quiere recibir perdón? Humíllese. Humíllese. De lo contrario, no va a recibir ese perdón. Porque somos muy folclóricos, ¿no? Mira, ve, perdóname. Ah, no me perdonó, de malas. Eso es lo que hay en nuestra mente. La persona que actúa así no quiere el perdón. Una humillación, una profunda humillación. Había una señal de sumisión y arrepentimiento. Esto es lo que Jacob expresó antes de encontrarse de frente con su hermano. Pero eso, ¿por qué lo hizo? Porque su corazón, mis hermanos, había sido transformado la noche antes. Su corazón había sido transformado. De lo contrario, él se hubiera presentado de manera arrogante ante su hermano. Pero había transformación en su vida. Se había quebrantado. Y era consciente del daño que había hecho. Otra lección para aprender del día de hoy. Yo debo ser consciente del daño que he provocado en otros. Mientras no sea consciente del daño, difícilmente voy a recibir ese perdón. Pero ocurre algo fascinante. Sacuda a la persona que está a su lado porque esto es sorprendente.
Entonces, inesperado, sacúdalo, sacúdalo, sacúdalo. ¿Quién había jurado matar a Jacob? Esaú, ¿cierto? Acompáñeme al verso 4. El hombre que había jurado matarlo corrió hacia él, lo abrazó y ambos rompieron en llanto. ¿De quién fue la iniciativa? ¿Del ofendido o del ofensor? Del ofendido. Y ahí está la clave, mis hermanos. Ahí está la clave de toda esta prédica. Ahí está la clave. Dice la palabra que Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Esaú, en vez de castigar a su hermano, lo perdonó. No hubo reproches, no hubo condiciones, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Yo te perdono, pero esto. Yo te perdono, pero estás a prueba. Esto y esto. Y esto es lo que pasa con nosotros. Y por eso el corazón todavía sigue endurecido. Dios hizo algo maravilloso al encuentro de estos dos hermanos. Y permitió que hoy nosotros estuviéramos aquí reunidos para estudiar esta palabra. Aleluya. Corrió hacia él, lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Es sorprendente el perdón que recibió Jacob. Y aquí viene otra enseñanza. Hemos hablado de la restitución, ¿cierto? O sea, cuando yo cometo una falta, debo restituir a la persona que ofendí. Jacob había enviado unos regalos delante, o en el primer campamento que iba al encuentro con Esaú, envió unos regalos. Pero Esaú, su corazón se encontraba lleno de paz, como lo vimos acá en el caso de Pablo. Y por cierto, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. Esto es lo que este hombre tenía. Su conciencia ya lo había llevado a perdonar, no se sentía ofendido. Y cuando Esaú recibe esos regalos, y aquí está sorprendente lo que viene. ¿Sabe qué hizo Esaú? Miren lo hermoso, lo que nos enseña. Y dijo Esaú, es decir, Jacob viene y le dice: esto es para ti, yo te he ofendido. Lo que hice, necesito tu perdón por lo que he cometido, por eso te entrego esto. Y Esaú responde: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Jacob quería restituir a Esaú y salió restituido Jacob, el ofensor. Y ahí podemos ver la misericordia de Dios. Salió restituido el ofensor. Pastor, ¿por qué? Mis hermanos, yo también pienso como usted. No era justo, pero tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y Él hoy nos está entregando una enseñanza, mis hermanos. No sé si usted la va a aprovechar, o no sé si por el contrario va a decir: yo no acepto esa palabra, porque es tanto el daño que me han ocasionado que no la acepto. El perdón que libera. Esaú, al abrazar a Jacob, lo restituyó, no solo como su hermano de sangre, sino también en el vínculo que se había roto por medio del engaño. Pregunto, ¿Esaú tenía el derecho de seguir ofendido contra Jacob? Claro que sí. Pero hoy nos está mostrando algo diferente. El perdón que libera. Este hombre ya había sido liberado. Su corazón no había resentimiento. Y por eso hay un contraste tremendo entre el hijo pródigo y su hermano, y estos dos, Esaú y Jacob. El perdón que libera. La única manera, mis hermanos, que podamos nosotros obtener ese perdón y esa libertad es cuando haya una transformación por la gracia divina. Una profunda
humillación y la restitución. El perdón que libera, mis hermanos. 3 aspectos para tener en cuenta: esa transformación por la gracia, humillémonos ante la persona que hemos ofendido y restituyamos al ofendido. No importa cuán profunda sea la herida, el perdón es posible. ¿Quién lo cree? Pero cuando dejamos que Dios trabaje en nuestros corazones, en tus fuerzas y en las mías, no podrá haber ese perdón. Porque el corazón del hombre, ¿cómo es? Despiadado, rencoroso. Es la única forma. Dejar que Dios trabaje en nuestros corazones. Y quiero finalizar esta enseñanza leyendo un pasaje en el Salmo 51, también escrito por el rey David. Vamos a ver qué es lo que nos muestra este Salmo 51, porque no siempre vamos a recibir perdón por nuestros errores. De hecho, el rey David llegó al final de su vida aún sin reconciliarse con todos aquellos los que había herido. ¿Cometió errores David? Muchísimos. Yo me pregunto, ¿usted ha cometido errores? Yo también. Hemos cometido muchísimos. Y tal vez vamos a partir de este mundo sin ese perdón. Pero debo sanar mi corazón, porque aquí está la clave de la prédica. Si Jacob nunca se hubiera encontrado con Esaú, aún así Esaú ya hubiera perdonado a Jacob. Ya el perdón lo había. Ya su corazón estaba sano, en él no había ningún resentimiento. Esa es la clave de la prédica. O sea, yo perdono para mi sanidad. ¿Estamos entendiendo? Yo no perdono para que la otra persona haga esto o aquello. Esaú no colocó ninguna condición, no hubo ningún reclamo. Dijo, lo besó, se lanzó sobre su cuello, lo besó y lloraron. Mientras que el otro sí estaba atormentado. Entonces, mientras no haya perdón, mis hermanos, no hay libertad. No hay libertad. Ni emocional, ni espiritual, ni física, porque la falta de perdón enferma. Yo perdono para mi propio bien. Y eso es lo que Esaú entendió. Si ese encuentro no se hubiera logrado, ya Esaú había perdonado. Eso es hermoso, mis hermanos, cuando Dios habla a través de su palabra. ¿Qué tantas cosas hizo David? Después de haber asesinado a Urías para cubrir su adúltera relación con Betsabé, le pidió a Dios su perdón y lo recibió. Mis hermanos, pero las consecuencias del acto perduraron y fueron desastrosas. Sus lágrimas no impidieron la muerte de su primer hijo, del hijo de la traición. Sus lágrimas tampoco pudieron restaurar la pureza de Betsabé, ni sus remordimientos pudieron devolver a Urías a la vida. Las otras esposas de David se sintieron ofendidas y enojadas por el favoritismo que había de David hacia Betsabé. En general, terminó siendo despreciado por sus propios hijos. Pero este hombre encontró el perdón en Dios. Muchos errores cometidos, pero ese perdón lo llevó a ser llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Y eso no está en la palabra, para que no vaya de pronto a decir que dije una herejía, pero Esaú también pudo haber sido un hombre conforme al corazón de Dios. Otorgó ese perdón. Y quiero que me acompañe al Salmo 51 y esté muy concentrado en lo que vamos a leer, porque vamos a ministrar esta palabra. Dice lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión, borra
mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Y finalizamos con esta porción. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Gloria al Señor. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.